A 40 años luz de nuestro hogar, existe un pequeño sol rojo. No brilla con la fuerza de nuestro sol, no es una supergigante, ni una estrella joven y furiosa. Es, tranquila, modesta, persistente. Una enana roja llamada TRAPPIST-1. Y orbitando este diminuto faro cósmico, flotan 7 mundos. 7 compañeros silenciosos moviéndose en una danza perfecta. Planetas rocosos parecidos en tamaño al nuestro. Mundos que, bajo la luz tenue de su estrella, podrían esconder océanos, atmósferas y quizá, algo más. Cuando este sistema fue anunciado, el mundo contuvo el aliento. No eran simples datos astronómicos. Eran posibilidades. 7 oportunidades para entender qué tan común podría ser la vida en el universo. En este episodio, viajaremos hacia uno de los sistemas más fascinantes jamás descubiertos. Un lugar donde la luz es siempre roja, donde los días duran mucho más que aquí, y donde, tal vez, alguien podría estar mirando hacia nuestro cielo en este mismo instante. Para encontrar mundos tan lejanos, no basta con mirar el cielo. Se necesita paciencia, precisión y la capacidad de detectar cambios diminutos, casi invisibles. Así fue como nació el descubrimiento de TRAPPIST-1. Observando una estrella que, de pronto, bajaba un poquito su brillo. Muy poquito. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, desde nuestro punto de vista, bloquea una parte de esa luz. Es un eclipse minúsculo, un parpadeo. Pero para los astrónomos, ese parpadeo es un mensaje claro: hay un mundo pasando por aquí. A este método se le llama método de tránsito. Y es tan sensible que puede detectar un descenso de luz de apenas una 10.000ª parte. Lo suficiente para revelar el tamaño del planeta, su órbita, e incluso pistas sobre su atmósfera. Un equipo de astrónomos de Bélgica encabezado por el Dr. Michael Guillon, del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja en Bélgica, utilizó el telescopio TRAPPIST, telescopio pequeño para planetas y planetesimales en tránsito, situado en el Observatorio de la Silla, en el desierto de Atacama, Chile, para observar TRAPPIST-1 y buscar posibles planetas que la orbitasen. El telescopio TRAPPIST, desde un remoto observatorio en el desierto, fue el primero en notar algo extraño. No un mundo, sino varios tránsitos repetidos, varios ritmos diferentes, sombras que volvían una y otra vez. Era una sinfonía de órbitas. Un sistema completo, escondido detrás de una estrella casi insignificante. Más tarde, telescopios como Spitzer y Hubble confirmaron lo impensable. 7 planetas rocosos, todos juntos, como un collar gravitacional perfectamente ordenado. TRAPPIST-1 se convirtió en un hito. Un punto rojo en el mapa cósmico que cambió nuestra manera de buscar vida. No todos los planetas del sistema TRAPPIST-1 podrían albergar vida. Pero hay 3. 3 que están en el lugar perfecto. Ni demasiado calientes, ni demasiado fríos. Justo en esa región mágica que llamamos la zona habitable. Estos 3 mundos podrían tener algo esencial: agua líquida. No hielo eterno. No vapor abrasador. Agua, como la que corre en nuestros océanos. Un estudio publicado en 2021, en la revista Planetary Science Journal, muestra que los planetas de TRAPPIST-1 tienen densidades notablemente similares. Esto podría significar que todos contienen aproximadamente la misma proporción de materiales que se cree componen la mayoría de los planetas rocosos, como hierro, oxígeno, magnesio y silicio. Pero si este es el caso,
dicha proporción debe ser notablemente diferente a la de la Tierra. Los planetas de TRAPPIST-1 son aproximadamente un 8% menos densos de lo que serían si tuvieran la misma composición que nuestro planeta. Basándose en esta conclusión, los autores del artículo plantearon la hipótesis de que distintas combinaciones de ingredientes podrían explicar la densidad medida en los planetas de TRAPPIST-1. Imaginar cómo sería estar en uno de ellos es inquietante y hermoso a la vez. TRAPPIST-1e podría ser el más parecido a la Tierra. Una temperatura suave, un suelo rocoso, una atmósfera capaz de proteger, quizás incluso respirable. Si existiera un océano allí, su superficie estaría iluminada por un sol rojo oscuro, mucho más grande en el cielo de lo que nuestro Sol se ve desde aquí. Pero hay un detalle fascinante: los 7 planetas de TRAPPIST-1 están tan cerca de su estrella que cabrían dentro de la órbita de Mercurio, así que estos planetas están acoplados por marea. Imagina un mundo donde un lado vive en un atardecer eterno y el otro está sumido en una noche sin fin. Solo una franja del planeta tendría un clima estable. La línea intermedia, la zona crepuscular, es el lugar entre la luz y la oscuridad permanente. Los modelos climáticos sugieren que en esa franja podría haber viento suave, temperaturas templadas y, si el planeta tiene océanos, corrientes cálidas moviéndose bajo un cielo carmesí. En TRAPPIST-1F y TRAPPIST-1G, las condiciones podrían ser más frías, pero todavía dentro de lo posible. Si tienen atmósferas gruesas, podrían retener calor. Y si tienen agua, podría existir bajo la superficie, como en Europa o Encélado. En todos los casos, la temperatura y la luz serían radicalmente diferentes a las de la Tierra. Pero la vida no es exigente, solo ingeniosa. Donde hay estabilidad, química, tiempo y un poco de agua, siempre existe la posibilidad de que algo respire, se mueva o evolucione. Si realmente queremos saber si hay vida en TRAPPIST-1, no podemos viajar hasta allá, aún no. Pero sí podemos estudiar su luz. Y en esa luz, buscar huellas químicas, señales que, desde nuestra experiencia, podrían indicar que algo está respirando, produciendo o coexistiendo con su entorno. Esas huellas se llaman biofirmas. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, la luz atraviesa su atmósfera, si es que tiene una, y esa luz se marca con un patrón único como una firma. Una firma hecha de moléculas. Para nosotros, las señales más emocionantes serían: oxígeno. Aquí en la Tierra, casi todo el oxígeno proviene de la vida. Si viéramos una atmósfera rica en oxígeno en TRAPPIST-1e, sería un golpe al corazón del mundo científico. Ozono. Una capa protectora que indica que algo está generando oxígeno de forma constante. El ozono es como un grito silencioso desde la química de un planeta. Metano. El metano puede producirse por procesos geológicos. Pero combinado con oxígeno, eso sería otra cosa. Dos moléculas que no deberían coexistir, a menos que algo las mantenga vivas. Literalmente vivas. Dióxido de carbono y vapor de agua. No son pruebas de vida por sí mismas, pero sí de atmósferas activas, de océanos posibles y de un clima que podría sostener algo más. El telescopio James Webb está diseñado justamente para esto, para leer atmósferas lejanas como quien descifra una carta escrita en la luz misma. Y Webb ya está estudiando a TRAPPIST-1. Cada tránsito es una oportunidad nueva. Un latido del sistema. Un mensaje viajando 40 años luz hasta nuestras manos. Quizás, en algún espectro futuro, encontremos una combinación química imposible de ignorar. Una mezcla que no encaje en procesos naturales. Una firma que diga: algo aquí está generando vida. Ese día, el mundo cambiará para siempre. A veces olvidamos que el universo no es solo un lugar, es una historia. Una historia hecha de luz, gravedad y tiempo. Y en esa historia, TRAPPIST-1 es uno de los capítulos más emocionantes. 7 mundos que giran cercanos, casi tocándose.
Un sistema tan compacto que desde la superficie de uno de sus planetas podrías ver a los otros como lunas gigantes, cruzando el cielo rojo con su propio brillo. Imaginar vida allí no es un acto de fantasía, es un acto de humildad. Porque, si la vida pudo tomar forma en un pequeño punto azul como el nuestro, ¿por qué no podría hacerlo en los mares silenciosos de TRAPPIST-1e, o en los océanos ocultos de TRAPPIST-1f, o bajo el hielo profundo de TRAPPIST-1g? Quizás, en esos mundos haya atmósferas respirando lentamente. Quizás, haya nubes moviéndose bajo la luz carmesí. Quizás, haya algo creciendo, aprendiendo, evolucionando. Y si la vida realmente existe allí, entonces nosotros, nos hemos convertido en parte de su cielo nocturno. A 40 años luz de distancia, nuestra estrella también sería un punto brillante, un destello solitario entre millones. Un misterio. Y tal vez, solo tal vez, en uno de esos 7 mundos, alguien ha levantado la vista y se ha hecho la misma pregunta que nosotros: ¿estamos solos? En tanto, TRAPPIST-1, los mundos son muchos, y las posibilidades infinitas. Quizás, alguien ya nos está mirando desde allí.